Hace ya cerca de un mes que interrumpimos esta serie de la doctrina de la santificación, así que nosotros entendemos que es necesario hacer un breve recuento de lo que hemos visto antes, no solo por amor a las personas que nos visitan en esta mañana, tal vez por primera vez, sino también por los hermanos, porque ya han estado desconectados del tema durante mucho tiempo. Y como son muchas las ideas que han sido explicadas en estos sermones sobre esta doctrina, no podemos hacer un recuento completo y amplio de todo lo que hemos visto, pero al menos yo me sentiría gozoso y contento si supiera que ustedes recuerdan que la doctrina de la santificación posee una enorme importancia en la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra. Dice la Biblia que el propósito central de nuestra salvación, tal como fue planeada por Dios en la eternidad, tal como fue llevada a cabo por el Hijo en la cruz y tal como es aplicada por el Espíritu Santo a nosotros, tiene un solo propósito central: nuestra santificación. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo alaba al Señor diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Propósito de la elección, propósito de la salvación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice Pablo que la gracia de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque para eso fue que Cristo murió, para purificar un pueblo propio para sí, que sea celoso de buenas obras. Así que, hermanos, la obra de Cristo no iba únicamente destinada a rescatarnos de las consecuencias del pecado, sino que la obra de Cristo fue planeada para rescatarnos y libertarnos del pecado en sí. Se llamará Jesús, dice el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a restaurar plenamente la imagen de Dios en nosotros, que fue deteriorada en el momento de la caída del hombre. Hemos dicho que esta obra de santificación viene al creyente en tres etapas distintas. En primer lugar, una etapa inicial a través de la cual Dios nos liberta del dominio del pecado, de la atadura del pecado. Esta etapa inicial ocurre en el mismo momento de la conversión. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey. Cristo nos ha librado del dominio del pecado. En segundo lugar, viene una etapa progresiva de santificación, en la cual el creyente continúa luchando con la corrupción que permanece en él y conformándose cada vez más y más a la imagen de Dios. En esta etapa, Dios es el autor de santificación. En la etapa inicial, Dios es el único autor. Pero en la etapa progresiva, Dios también es el autor, pero el creyente tiene una responsabilidad que cumplir. El creyente no permanece pasivo en la santificación progresiva. Él tiene la responsabilidad de usar los medios que Dios nos ha provisto para crecer en gracia. Y finalmente, cuando abandonemos este cuerpo de carne y lleguemos al cielo, entonces entraremos en la etapa final de la santificación, que es la glorificación de nuestros cuerpos. Allí en el cielo no tendremos nunca jamás problemas con el pecado, ni siquiera tentaciones, nada, absolutamente nada. El pecado no tendrá que ver con nosotros. Pero recuerden, hermanos, eso es cuando lleguemos al reino de los cielos. Es con estas ideas en mente que pretendemos considerar a partir de ahora la doctrina de la santificación, pero en sus aspectos más prácticos. No podíamos tratar estos aspectos sin haber dejado claramente establecida la teología bíblica de la santificación que está detrás de todo esto que vamos a ver a partir de ahora. Porque si no sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros y qué es lo que Dios demanda de nosotros, entonces no podremos ser fieles al Señor en la santificación progresiva. No podremos cumplir con nuestra responsabilidad y ocuparnos en la santidad, sin la cual dice la Biblia que nadie verá al Señor. Así que de acuerdo con la enseñanza de la Escritura, es responsabilidad del creyente la de luchar en pos de la santidad. Pero ¿cuál se supone que es la meta que debemos perseguir en este asunto? Yo debo ser fiel en correr hacia la meta en pos de la santidad. Debemos movernos consciente y responsablemente hacia esa meta.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la meta? Imagínese que usted sale a correr y a correr y a correr hacia ningún lado. ¿A dónde va a llegar usted después de haber corrido durante mucho tiempo? Habrá llegado a ningún lado. Nosotros debemos ir en pos de la santidad. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que debemos perseguir caminando en pos de la santidad? Hermanos, es penoso, pero muchos creyentes han perdido el norte en cuanto a eso. Algunos creyentes piensan que ser santos es conformarse a cierto patrón de conducta establecido por ciertas personas. Ya sea que sea la iglesia que establezca esos patrones, ya sea que sea el pastor que establezca esos patrones, o ya sea que usted mismo establezca sus propios patrones de santidad. Y algunas personas se sienten tranquilas porque ellos piensan que van caminando en pos de la santidad, cuando en realidad están corriendo hacia una meta que no está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la meta que debemos perseguir? ¿Saben cuál es, hermanos? Ser iguales a Dios. ¿Cuál es la meta que debemos perseguir en cuanto a la santidad? Ser iguales a Dios. Andar y correr en pos del carácter de Dios. Copiar el carácter de Dios en nuestras vidas. Actuar exactamente como Dios hubiese actuado si hubiese estado en nuestro lugar. Esa es la meta de la santificación. Noten que en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, dice el apóstol Juan: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él vuelva y le veamos, seremos semejantes a Él. Es hacia esa meta que nos estamos moviendo, a ser semejantes a Él. Levítico capítulo 11. Vamos a ver algunos textos rápidamente, a modo de introducción. Levítico capítulo 11. Levítico 11 es un texto sumamente interesante, porque se dan allí muchas regulaciones de cómo debía ser la vida de un judío, de lo que debía comer, de lo que no debía comer, de lo que debía vestir, de lo que no debía vestir. Y en medio de todas esas exhortaciones a detalles tan pequeños que alguno puede decir, pero ¿cómo es posible que Dios se meta en esas trivialidades? Hermanos, nuestro Dios es un Dios de detalles. Y si usted no lo cree, solamente léase Levítico 11. Y usted va a ver allí un montón de pequeños detalles. Y en medio de todos esos pequeños detalles, dice Dios, Levíticos 11, versículos 44 y 45, ¿por qué debían hacer ellos todo eso? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Dice Dios, vosotros debéis ser santos, aún en esas cosas pequeñas. Pero Dios no come comida, Dios no come insectos, ni ningún alimento. Entonces, ¿en qué sentido nosotros imitamos a Dios? Hermanos, porque en todo eso hay algo que está detrás de la letra, y es el carácter. Es el carácter de Dios. Dios quiere hacernos entender que Él es diferente y que nosotros debemos ser diferentes. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16. Es importante que busquemos textos del Nuevo Testamento también, para que nadie piense, bueno, eso es lo que Dios exige en el Antiguo Testamento. Y es también lo que Dios exige en el Nuevo Testamento. Dice en Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice el apóstol Pedro, así como Dios es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Y debemos amar a nuestros enemigos porque Dios hace exactamente lo mismo. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Significa eso que si yo amo a mis enemigos, voy a llegar a ser hijo de Dios? Por supuesto que no, la salvación no es por obras. Pero lo que está diciendo allí es que si nosotros amamos a nuestros enemigos, será manifestado nuestra paternidad espiritual. Las personas sabrán que somos hijos de Dios, porque nuestro Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Nuestro Dios hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios bendice aún al impío. ¿No es así? Pues nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Y sigue diciendo él, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, ¿cuál es nuestro patrón de santificación? Ser iguales a Dios. Moverse en pos de la santidad es moverse en pos del carácter de Dios. Y no podemos olvidar ni por un momento cuál es nuestra meta. ¿Saben por qué? Porque si nosotros tenemos la meta delante todo el tiempo, eso será para nosotros como un antídoto, como una especie de vacuna espiritual contra la autocomplacencia. Porque alguna persona puede decir, wow, yo sí he crecido en la fe. Ya yo tengo cierta disciplina en mis devocionales particulares. Ya yo he podido vencer en mi vida ciertos pecados y sentirse autocomplacido, sentirse realizado. Pero de repente esa persona recuerda que la meta que está persiguiendo es ser igual a Dios. Y entonces dice, wow, ¿cuánto camino me queda por recorrer? Y usted puede llegar a 100 años de edad y haberse convertido a los 10 y a los 90 años de convertido, leyendo su Biblia todos los días, orando al Señor fervientemente, todavía le habrá faltado un larguísimo camino que recorrer. Y por otro lado, cuando tenemos la meta delante, esa meta nos libra de copiar patrones humanos de santidad. Copiar patrones humanos de santidad. Nosotros somos muy dados al legalismo. En el ser humano hay una tendencia muy fuerte a ser legalista. Pero nosotros recordamos todo el tiempo que ser santos es ser igual a Dios. Y eso nos libra de patrones humanos de santidad. Y ahora viene la pregunta que me imagino que todo el mundo debe estarse preguntando. ¿Y cómo puedo yo, en una forma tangible y práctica, imitar a Dios en su santidad? ¿Cómo puedo yo hacer semejante cosa, imitar a Dios en su santidad? ¿Cómo puedo yo saber, por ejemplo, cuál es la demanda del carácter de Dios en cada caso? ¿Cómo puedo yo saber eso, en cada caso particular? ¿Cómo puedo yo caminar en esa senda de imitación de la santidad de Dios? Para responder esa pregunta, veremos 3 senderos claramente delineados para nosotros, de modo que podamos caminar por ellos sin perdernos, sin extraviarnos. 3 senderos claros que Dios nos ha dejado para poder imitar su santidad. Primer sendero, el sendero de la ley de Dios. El primer sendero es el sendero de la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, nos estamos refiriendo primariamente a esa revelación que Dios nos ha dejado en los 10 mandamientos. En eso que nosotros llamamos el decálogo. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos capítulo 7 acerca de esos mandamientos? Romanos capítulo 7, versículo 12 y 14. Si queremos imitar a Dios en su carácter, debemos caminar por la senda de la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley, y está hablando de los 10 mandamientos en el contexto, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué nos dice Pablo acerca de la ley? De los 10 mandamientos, del decálogo. Nos dice que el decálogo es santo, justo y bueno. Y si nosotros recordamos que esos 3 son atributos de Dios, entenderemos por qué la ley es así. Hermanos, solo Dios es intrínsecamente santo. Solo Dios es intrínsecamente justo. Solo Dios es intrínsecamente bueno. Y si la ley tiene alguna santidad, alguna justicia y alguna bondad, es sencillamente por la razón de que la ley es una copia al carbón del carácter de Dios. Me gustó mucho una definición que leí acerca del decálogo en un libro de John Murray. Dice él, esta refleja el carácter de Dios
y es el registro oficial de su perfección. Esta lleva impresa la marca de su autor. ¡Qué buena definición! Nunca había leído una definición más buena del decálogo. Dice Murray que el decálogo es el registro oficial de su perfección, de la perfección divina. Y luego nos dice Pablo en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Y si ustedes estudian en los escritos de Pablo, cuando él usaba la frase que tal cosa es espiritual, se va a dar cuenta que Pablo usaba esa expresión para referirse a aquellas cosas que eran derivadas del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que la ley es espiritual, está volviendo otra vez al autor de la ley. Está diciendo que la ley emana del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el autor de la ley. Por lo tanto, hermanos, no conformarse a la ley de Dios en cualquiera de sus requisitos es no conformarse al carácter de Dios. La ley es santa, justa y buena por cuanto es la impresión del carácter de Dios. Por tanto, si Dios es nuestro modelo de santificación, debemos ver la ley como un regalo que Él nos ha dado. Un regalo que Él nos ha dado para que no andemos a tientas y ciegas preguntándonos ¿y qué haría Dios si estuviera en mi lugar? Él haría lo que la ley de Dios dice. Porque la ley de Dios es el registro oficial de su perfección. Pero cuando hablamos de transitar en el camino de la ley de Dios, debemos especificar más aún a qué nos estamos refiriendo para que nadie se confunda. En primer lugar, debemos decir que se trata de una obediencia obrada por el poder del Espíritu Santo. Se trata de una obediencia a la ley obrada por el Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un creyente, puede transitar en el camino de la ley divina por sus propias fuerzas. En segundo lugar, no se trata de una obediencia perfecta. Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos ahora y digamos, bueno, Dios no quiere perfección. No, Dios quiere perfección. Pero Dios conoce que somos carne y que la corrupción mora en nosotros. Por lo tanto, la obediencia que debemos rendir a la ley de Dios es una obediencia lavada por la sangre de Jesucristo. Es una obediencia en Cristo. En tercer lugar, es una obediencia que incluye el espíritu de la ley, no la mera letra de ella. Es una obediencia que incluye el espíritu de la ley, no la mera obediencia. Eso fue lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Algunas personas dicen que Cristo vino a cambiar la ley. No. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a llevar la ley hasta su verdadero significado porque los judíos no entendían el carácter espiritual de la ley. Cuando el Señor dice en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, no matarás, Él no se está refiriendo únicamente a que yo no debo tomar una pistola y volarle la cabeza a un individuo. Dice Cristo, no. Ese mandamiento se va mucho más lejos. Cuando yo siento odio y rencor en mi corazón, ya yo estoy violando el espíritu del 10º mandamiento. Cuando yo no cuido mi propia vida y soy un descuidado y como comidas que no debo comer muchísimas veces, soy un glotón, yo estoy violando el 10º mandamiento. Cuando yo no le doy a mi cuerpo el descanso que mi cuerpo necesita, yo estoy violando el 10º mandamiento, yo estoy atentando contra mi vida, porque Dios me ha dado un cuerpo que yo debo cuidar. Es el espíritu de la ley, no solamente la letra de ella. Y en cuarto lugar, debemos entender que no se trata de una obediencia ofrecida a Dios para ganar la salvación. Porque si fuera así, entonces fuéramos salvos por la ley. Y Pablo dice que es todo lo contrario, que somos salvos por medio de la fe. La única base de nuestra aceptación delante de Dios es la obediencia que Cristo ofreció a Dios a la ley. La obediencia de Él y su muerte en la cruz. Pero precisamente cuando entendemos eso, brota de nuestro corazón un sentimiento de gratitud tan grande que nos mueve a la obediencia. No es una obediencia para salvación, es una obediencia porque somos salvos. Así que si alguien pregunta qué significa esto de imitar a Dios en su santidad, bueno, significa en primer lugar conformarse a su carácter santo, justo y bueno plasmado en su ley. Vivir en el marco de aquello que Él nos ha revelado en sus mandamientos. En segundo lugar, el segundo sendero que Dios nos ha dejado es el sendero de sus preceptos. El sendero de sus preceptos. No solamente debemos conformarnos a su divina ley,
sino también a todo aquello que Dios ha revelado a su pueblo en su palabra. Todo lo que Dios ha revelado. Vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, un texto que ustedes conocen de memoria, dice, así que, por las misericordias de Dios, os rogamos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Pero después que Pablo dice que debemos no conformarnos al mundo, sino conformarnos a la voluntad de Dios, Él no nos deja en oscuridad, sino que nos dice en todos Romanos 12 una serie de exhortaciones prácticas para que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nos dice en los versículos 3 en adelante que debemos poner nuestros dones en funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Nos dice en el versículo 9 que debemos tener amor sin fingimiento. Nos dice en el versículo 11 que en lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos, que debemos servir al Señor fervientemente, que debemos estar gozosos en la esperanza, que debemos ser hospitalarios. Lo que Él está diciendo es, todo lo que está ahí es la voluntad de Dios. Dios no nos ha dejado en oscuridad al respecto. Lo mismo ocurre en 1 Tesalónica capítulo 4. 1 Tesalónica 4, 1 al 4, dice Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice, yo les he enseñado a ustedes cuál es la manera conveniente de conducirse, cómo ustedes deben agradar a Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero Pablo no dice, oh sí, sean santos, sino que ahora Pablo dice en sentido específico que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pablo no dice simplemente, yo quiero que ustedes sean santos, sean buenos. No, Pablo dice, yo les pido que se comporten de esta y de esta manera, porque eso es caminar en la senda del carácter de Dios. Hermanos, Dios no nos ha dejado en oscuridad en lo que respecta a ser santos. Algunos parecen creer que cuando uno se convierte, el Señor pone una especie de dispositivo automático en el creyente. Y que cuando yo estoy en una situación difícil y tengo que tomar una decisión, ese dispositivo automático ¡pam!, se dispara. Entonces lo único que yo debo hacer es orarle a Dios que dispare el dispositivo cada vez que tengo que hacer una decisión y entonces ver qué dice mi corazón acerca de ello, cómo yo me siento. Por eso es que ustedes ven que a mucha gente, cuando uno le llama la atención y lo amonesta y le dice, hermano, esto que tú estás haciendo es incorrecto, esa persona le va a decir, pero yo no me siento mal haciéndolo. Pero yo he estado haciéndolo todo este tiempo y sinceramente que yo no me siento mal, mi conciencia no me acusa. Hermano, ¿y quién te ha dicho a ti que es tu corazón engañoso y depravado que te debe decir a ti lo que está bien y lo que no está bien? La Biblia dice, no se lleven del corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. El problema no es si yo me siento bien o me siento mal haciendo eso. Hay cosas que uno debe hacer que después que la haga se va a sentir mal. Pregúntese qué padre se siente bien pegándole una pela a su hijo. ¿Usted cree que eso es agradable? A veces uno quisiera ocultar la cara para hacerse que no vio. Eso no es agradable. Eso es sumamente desagradable. Amonestar a un hermano en la iglesia es sumamente desagradable, pero es nuestro deber. Y yo debo hacerlo aunque me sienta mal haciéndolo. Y hay cosas que uno las hace y no se siente mal, pero están mal. Por eso en el Antiguo Testamento los judíos tenían que ofrecer sacrificios para los pecados cometidos por hierro. Pecados que ellos cometían y no sabían que lo estaban cometiendo. Dice el autor de Proverbios, lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. Hay gente que son muy ligeros diciendo, pero yo no me lo hago mal en eso. Lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. No, hermano, investigue primero. Investigue primero, vaya a la palabra de Dios, y si no encuentra la respuesta en la palabra de Dios, búsquese a un hermano maduro de la iglesia y pregúntele a él, porque Dios no nos ha dejado en oscuridad. Es como con el día del Señor. Cientos y cientos y cientos de personas que se llaman cristianas en el mundo entero violan el día del Señor y no se sienten mal. Y pueden pasarse horas en el día del Señor delante de un televisor y no se sienten mal.
Y pueden pasarse el día del Señor haciendo muchísimas tonterías y no se sienten mal. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 57, versículo 18, que ese es un día para retraer nuestro pie, de hacer nuestra propia voluntad y hacer lo que Dios dice que yo debo hacer en su día, porque Él me da 6 días para yo hacer lo que yo tengo que hacer y un día me pide para que yo le adore y le sirva a Él. Nadie está preguntando si usted se siente mal o se siente bien. Es que eso es lo que Dios dice en su palabra. Dios, y gracias a Él, que Él no nos ha dejado a expensas de nuestro depravado y engañoso corazón. Gracias a Él que no. Hermano, si tú estás casado, no debes creer que lo estás haciendo bien simplemente porque sientes que es así. Es más, yo me voy a ir más lejos. Ni siquiera debes creer que lo estás haciendo bien porque tu esposa opina eso, porque ella puede estar tan perdida como tú. No. Tú debes preguntarte, ¿qué piensa Dios de mí como esposo? Y vas a ir a Efesios capítulo 5 y vas a leer cuidadosamente todo lo que dice Pablo allí. O vas a ir a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 y vas a ver lo que es un esposo que vive con su esposa sabiamente. Y vas a preguntarte a la luz de esos textos, ¿estoy yo caminando en santidad como esposo? ¿Y lo mismo tú como esposa? ¿Y lo mismo ustedes jóvenes como hijos? Hermanos, este es un poderoso y convincente argumento sobre la enorme necesidad que tenemos de exponernos día tras día a la lectura personal de la palabra de Dios y al ministerio de esa misma palabra predicada por hombres cualificados por Dios para ello. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a saber cuál es el sendero por el que debe caminar? ¿Cuántas veces a ustedes no les ha pasado que están leyendo la palabra de Dios y de repente se encuentran con un texto que golpea vuestras conciencias? ¿Y cuántas veces han venido a la iglesia y el pastor ha predicado de un texto que usted ha leído cientos de veces, pero de repente oyendo al predicador predicar usted lo ve de una manera que nunca antes lo había visto y su conciencia es acusada otra vez? Necesitamos exponernos de todo modo a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios. Por ello el Señor fue tan explícito cuando dijo, id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles todo, hermano, oye bien, todo, dice Cristo, lo que yo os he mandado. El apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada y es útil, toda la Escritura. Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se piense que es tedioso y cansón el venir todos los domingos en la mañana y en la tarde y escuchar un sermón de la palabra de Dios y escuchar un estudio de un libro de la Biblia versículo por versículo, versículo por versículo. Porque dice la Biblia que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ya hemos visto, hermano, que tenemos 2 senderos claramente delineados por el Señor: la ley y todos los preceptos contenidos en su palabra. Pero indudablemente, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el supremo ejemplo del carácter de nuestro Dios lo encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que habiendo visto el sendero de la ley y de los preceptos, vamos a ver ahora el sendero trazado por nuestro Señor Jesucristo. El sendero trazado por nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, leemos que dice Pablo que en Cristo corporalmente reside toda la plenitud de la deidad. En Cristo reside corporalmente toda la plenitud de Dios. Y en Hebreos 1:3 se nos dice que Él es el resplandor de su gloria, y oiga esto, la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es Dios hecho hombre. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y Él es la expresión exacta de su naturaleza. Dice Juan en su Evangelio que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, ese mismo Dios me dice que yo debo esforzarme por conocerle cada vez más íntimamente. Ese mismo Dios, a quien yo no puedo ver, me dice en su palabra que yo puedo imitarlo. Pero ¿cómo puedo yo imitar a un Dios que yo no puedo ver? ¿Sabe lo que dice Juan? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y saben cómo dice el texto griego original? Él le ha hecho la exégesis al Padre. ¿Saben lo que es una exégesis? La palabra exégesis que ustedes oyen tanto, fulano es una exégesis, y se oye como muy grande, pero realmente una exégesis, ustedes hacen exégesis todos los días en su Biblia.
Una exégesis es una palabra compuesta de ek, que significa fuera de, y ago, que significa guiar. Por lo tanto, exegesis o exégesis significa guiar fuera de, en este caso, guiar fuera de la palabra su significado exacto. Cuando usted estudia la Biblia y trata de entender qué es lo que un texto dice, usted está haciendo una exégesis. ¿Saben lo que hizo Cristo? Una exégesis del Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y si de veras queremos caminar en la senda de la imitación de la santidad de Dios, debemos ir a los evangelios, al retrato fiel que ellos nos han dejado del Señor, de modo que podamos mirarle a Él y ser como Él. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Antes de leer el texto, quisiera que ubiquemos el contexto. ¿De qué está hablando Pedro en este pasaje? Dice en el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En otras palabras, el apóstol Pedro está escribiendo mandamientos específicos a personas específicas. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios. La palabra de Dios no habla en sentido general. Yo recuerdo una vez haber leído de un presidente de los Estados Unidos que estuvo en una iglesia, y cuando salió de la iglesia la esposa le preguntó: ¿y de qué habló el pastor? Dice: bueno, él habló del pecado. Sí, pero ¿qué dijo del pecado? Bueno, por lo que yo oí parece que a él no le gusta mucho eso. Un mensaje tan general que él no podía saber de qué habló el predicador o el pastor. Sin embargo, esta gente escribían a personas específicas y le daban mandamientos específicos. Y yo me pregunto, ¿cuántos creyentes no tienen que enfrentar situaciones similares a estas día tras día? Hermanos que trabajan para amos y patrones perversos, irrazonables. Y la orden que el apóstol da a estos siervos es: sométanse a vuestros amos terrenales con todo respeto. Pero eso no puede ser. Eso va en contra de mi dignidad, dice Pedro, versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y alguien debe estar ya con el corazón allá adentro temblando. Pero ¿cómo puedo yo creer y aceptar que esto es bueno y aceptable delante de Dios si yo fui creado a su imagen y esta exigencia más bien me rebaja mi indignidad o mi dignidad? Que en nosotros es una indignidad. Dice Pedro ahora en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, esto no fue escrito simplemente para que admiremos la paciencia y mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh, qué paciencia! ¡Qué mansedumbre tuvo el Señor! Pero ese pasaje no está allí para que nosotros imitemos, nosotros no admiremos la paciencia y mansedumbre del Señor. Eso está allí como un ejemplo perpetuo para todos aquellos que claman ser cristianos, sobre todo cuando son ultrajados, pisoteados, burlados, vejados. Dice Pedro, cuando ustedes le pasen eso, hagan exactamente lo mismo que hizo el Señor. Porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A menos, por supuesto, que usted se crea más digno que el Hijo de Dios. Hermanos, Él era el Hijo de Dios. Y cuando le golpeaban, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted se aira, cuando alguien le ofende, usted lo que está diciendo es: yo soy más digno que el Hijo de Dios. Yo soy más digno que el Hijo de Dios. Él pudo aguantar todo eso, pero yo no puedo aguantarlo. Hermano, ¿y quién es usted?
¿Quién es usted? En Filipenses capítulo 2, aparentemente habían algunos problemas en la iglesia. Y el apóstol Pablo quiere que ellos se comporten en una forma correcta, guardando la unidad de la iglesia, siendo humildes, teniendo un mismo amor, un mismo propósito, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros, y ahí viene el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, Dios ni siquiera nos ha dado derecho para tener nuestra propia forma de pensar. Dice aquí, haya pues en vosotros esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, Él no es únicamente nuestro modelo a copiar en nuestras acciones. Él es aún nuestro modelo a copiar en nuestros pensamientos. Y si yo me recreo en un pensamiento que Cristo hubiese rechazado, estoy pecando contra Dios. Y estoy viviendo en una forma completamente contraria al carácter que Dios me ha revelado en su palabra, porque yo conozco la forma de pensar de Cristo Jesús. Y aquí dice, no solamente caminen en sus pisadas, sino tengan la misma forma de pensar de Cristo. Juan capítulo 13, una historia muy conocida, el lavamiento de los pies. Dice la Escritura que después que el Señor les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor no nos está pidiendo aquí que debemos lavarnos los pies literalmente los unos a los otros. Esa era una enseñanza, una costumbre de la época. Pero ¿saben una cosa? La enseñanza implícita de ese texto es más demandante que quitarle el zapato a una persona y las medias, por más sucias que estén, y lavar literalmente los pies. La enseñanza de ese texto es mucho más demandante. Lo que Cristo está diciendo es que Él ha dejado establecido para nosotros un ejemplo de santidad y que Él espera que nosotros procuremos activa y conscientemente imitarlo. Lo que Él está diciendo es, ustedes saben cómo yo he vivido. Ustedes saben hasta el punto que yo he llegado por amor a vosotros. Ustedes saben lo que yo he estado dispuesto a hacer para servirles. Yo quiero que ustedes hagan exactamente lo mismo. Yo quiero que ustedes estén dispuestos a cualquier cosa por amor al hermano. Así que, hermano, tú puedes examinar tu vida a la luz de esto y preguntarte, ¿tú estás lavándole los pies a alguien en esta iglesia? ¿Tú estás lavándole los pies a alguien en esta iglesia? Tú tienes esta misma actitud que tuvo aquel que creó los cielos y el universo, de venir aquí a la tierra a lavar 12 sucios pies de 12 sucios apóstoles, uno de los cuales lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Estás tú dispuesto a hacer exactamente eso? Porque eso es el espíritu del cristianismo. Nosotros somos una familia en Cristo, una familia que nos reunimos aquí los domingos en la mañana, no para hacer todo lo que los cristianos deben hacer. Aquí simplemente se cargan las baterías espirituales para durante toda la semana comenzar a lavar los pies de los santos. Eso es la vida cristiana, no es otra cosa. Y dice Cristo, cuando hagan eso, están imitando mi ejemplo. Están imitando mi ejemplo. Yo he hecho, dice Cristo, todo eso simplemente para darles un ejemplo, para que ustedes activa y conscientemente se dediquen a caminar sobre mis pisadas. Por tanto, imitar a Cristo encierra por lo menos dos cosas. Por un lado, debemos mirarle a menudo en su palabra. Si queremos imitar a Cristo, debemos mirarle a menudo en su palabra y notar cuidadosamente cómo Cristo se conducía en las distintas situaciones que se le presentaban. ¿Cómo respondía Cristo cuando le atacaban?
¿Cómo respondía Cristo cuando le ofendían? ¿Han visto ustedes la paciencia con que Cristo bregaba con sus apóstoles? Ese es un ejemplo tremendo, sobre todo para nosotros que somos papás y mamás. ¡Qué paciencia! Y le enseñaba una cosa y a la vuelta de la esquina estaban ellos peleando a ver cuál de ellos sería el mayor. Y el Señor los reprende y al ratico estaban ellos peleando a ver cuál de ellos iba a sentar en la silla de la izquierda y de la derecha del reino de los cielos. Y Cristo con paciencia, enseñando a sus discípulos. El ejemplo de Cristo. Hermanos, es mirando a Cristo que somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Yo recuerdo lo que me impactó a mí hace unos meses atrás cuando estaba leyendo en el Evangelio de Lucas en mi devocional particular. Y llegué a Lucas capítulo 5. Y en Lucas capítulo 5 aparece el Señor Jesucristo, creador de los cielos y la tierra, hecho hombre, Dios del universo, predicando la palabra de Dios a las personas que estaban allí reunidas. Pero eran tantas las personas que Cristo tiene que subirse en una barca. Y dice la Escritura, una frase breve que se lee en menos de una pizca de segundo. Dice la Escritura, el Señor le rogó a Pedro que apartase la barca de la tierra un poco. Me impactó tanto esa frase que hasta fui a mi texto griego para estar seguro de que ahí aparecía la palabra rogar. Y sí, hermanos, allí dice, Cristo le rogó a Pedro que apartase de la tierra la barca un poco. Era el Hijo de Dios, el creador del universo, el creador de Pedro. Él le hubiera podido decir, mira tu gusano, por favor aparta la barca un poco. Y Pedro hubiera tenido que hacerlo inmediatamente, porque eso era Pedro delante de Cristo, un gusano. Pero Cristo le rogó, le suplicó. ¿Saben por qué? Porque Cristo era gentil, porque Cristo era tierno, porque Cristo era manso. ¡Wow! Eso sí me golpeó fuertemente. ¡Qué gentileza, qué ternura de Cristo! Pidiendo un favor, el Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que ir a los evangelios y mirar a Cristo. Mirar a Cristo. ¿Cómo actuaba Cristo? ¿Cómo hablaba Cristo? ¿Cómo enseñaba a sus discípulos? ¿Cómo reaccionaban cuando lo ofendían? Pero no solo eso. Implica también, en dependencia del Espíritu Santo, procurar activa y conscientemente actuar como Él. Eso no es automático. No es automático. Es que yo debo ver cómo Él lo hacía y luego debo obligar a mi depravado corazón a no seguir sus impulsos. Yo debo ver cómo Él lo hacía y entonces exigirme a mí mismo actuar exactamente como Él. Así que si alguien pregunta, ¿cómo puedo yo imitar a Dios en su santidad? La respuesta siempre será nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, Él es nuestro modelo a copiar de santidad. De hecho, nosotros fuimos elegidos, ¿saben para qué? Para ser conformados a su imagen. Yo recuerdo hace muchos años que leí una historia infantil, que inclusive le he contado aquí antes, pero me acabo de recordar. Le preguntaron a una niña, ¿cómo fue que Dios hizo al hombre? Y la niña respondió, muy fácil. Él tomó un papel, hizo la figura del hombre y después lo recortó con una tijera. Uno se ríe de eso, pero ¿saben una cosa? Esa niña no estaba muy lejos de la realidad. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea para crear es la palabra bará, que viene del griego ver, que significa cortar. Por eso de esa palabra también se deriva la palabra berif, que significa pacto. Porque los pactos en Israel se hacían cortando un becerro entre parte y parte. O sea que en realidad, cuando Dios estaba creando, Él estaba modelando algo. Él estaba cortando como una tijera. Pero ¿saben cuál era el modelo, hermanos? El modelo era nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Saben para qué? Para que fuesen conformados, conformes a la imagen de su Hijo. Él estaba creando cristitos. Pero el hombre perdió la imagen divina en la creación, en la caída. Y lo que hace la redención es recobrar esa imagen perdida. Y hermanos, como podemos ver, la santidad no es opcional en la vida cristiana. No es opcional. La Escritura declara explícitamente que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie. La santidad no es opcional.
pero tampoco es opcional cuál es el patrón que debemos perseguir en lo concerniente a nuestra santidad personal. Eso no es opcional. Aquí sus propias convicciones, hermano y hermana, no valen un centavo. Tu propio parecer, tu propia forma de pensar, no, eso no es opcional. Dios no nos ha dejado a nuestras propias opiniones para saber lo que es y lo que no es ser santos. Ser santo no es conformarse a este o aquel patrón de conducta, no, ser santo es conformarse al carácter de Dios, revelado en su ley, revelado en todos los preceptos de su palabra y sobre todo revelado en la vida y carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Oh Señor, una vez más nosotros queremos venir delante de ti, reconociendo, Padre, nuestra debilidad, nuestra indignidad, reconociendo los pecados que cometemos cuando no caminamos en la senda de tu ley, en la senda de tus preceptos, en la senda del carácter santo, justo y bueno de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, una vez más nosotros te suplicamos por nuestra iglesia, por todos y cada uno de los hermanos que componen la membresía de esta iglesia local. Oh Señor, ayúdanos a ser santos, ayúdanos a crecer en santidad, que el mundo pueda ver en nosotros tu carácter. Purifica nuestra iglesia, Señor, y danos las fuerzas necesarias para poder hacer lo que sabemos que debemos hacer. Te lo suplicamos en Jesús. Amén.